Buen día, compañeros y maestra. Mi equipo y yo les vamos a exponer sobre la unidad 5. El primer tema se llama clasificación de los métodos de investigación. Primero que nada, es importante saber que en las obras de metodología se utilizan los conceptos de método, técnica y metodología con cierta confusión. A veces estos tres términos se utilizan como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son. Por eso es conveniente intentar distinguirlos, hacer una diferencia entre método, técnica y metodología. Como podemos ver ahí en la presentación, un método es el camino para llegar a un fin. Es decir, los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico. Son un procedimiento, o más bien un conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación, mientras que las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. Las técnicas son particulares, mientras que el método es general. Así podemos decir que dentro de un método se pueden utilizar varias técnicas. Y la metodología es la descripción y análisis de los métodos. Se refiere, por tanto, al estudio de los métodos de investigación. Para que nos quede más claro, en palabras de Ashley Vera, la metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba, que incluye la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. Están los métodos cuantitativos y cualitativos. En la concepción cuantitativa de la ciencia, el objetivo de la investigación consiste en establecer relaciones causales que suponen una explicación del fenómeno. Esta se mueve dentro de una ciencia nomotética cuyo objetivo es llegar a formular leyes, mientras que en el enfoque cualitativo lo que les interesa es la interpretación de dicho fenómeno. Esto es importante, es importante tenerlo en cuenta. En un enfoque cuantitativo, lo que les interesa es la explicación del fenómeno. Desde un enfoque cualitativo, lo que les interesa es la explicación de dicho fenómeno, ¿sí? Se mueve dentro de una ciencia ideográfica cuyo énfasis está en lo particular e individual. Existen distintos tipos de investigación en educación. Los principales métodos de investigación en educación agrupados de acuerdo con distintos criterios clasificatorios son los siguientes. Según el proceso formal está el método deductivo. Se parte de una premisa general para sacar conclusiones de un caso particular. El científico que utiliza este tipo de método pone el énfasis en la teoría, en la explicación, en los modelos teóricos, en la abstracción, no en recoger datos empíricos o en la observación y experimentaciones. En cambio, aquí, en el método inductivo se analizan casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter general. El objetivo es el descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad. En este método sí se basa en la experimentación y observación. Comienza con una recolección de datos, después se categorizan las variables observadas, enseguida se establecen regularidades y relaciones entre los datos observados y finalmente se obtiene una estructura de generalizaciones relacionadas sistemáticamente que posibilitan elaborar una teoría. Entre las principales modalidades del método inductivo están los estudios descriptivos, correlaciones, la orientación etnográfica y la investigación-acción. También está el método hipotético deductivo. Las descripciones de las fases del método científico muchas veces coinciden con este método.
sus fases, bueno, las etapas fundamentales son el planteamiento del problema a partir de la observación de casos particulares, la revisión de la bibliografía, bueno, revisión bibliográfica, eh, fuentes bibliográficas, 3, la formulación de la hipótesis, 4, recolección de datos, 5, análisis de datos y 6, conclusiones, interpretación y generalización de resultados. Bueno, como ya nos los había comentado la maestra, la revisión de las fuentes bibliográficas no puede ir en el 2, o sea, porque dentro de una investigación siempre vamos a revisar ahora sí que la fuente bibliográfica, ¿no? O sea, en todo momento, desde el inicio, en el desarrollo, en las conclusiones, en todo momento vamos a hacer uso de la fuente bibliográfica, ¿sí? Según el grado de abstracción está la investigación pura. Es una investigación de nuevos conocimientos con el objetivo de aumentar la teoría. La investigación aplicada está está encaminada a la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización limitado. Su propósito de realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Por ejemplo, determinar la mejor forma de enseñar a leer. Según el grado de generalización, se encuentra la investigación fundamental. Es una investigación orientada a conclusiones. Su objetivo es aumentar el conocimiento teórico. Y está la investigación-acción. El objetivo está en producir cambios en la realidad estudiada más que llegar a conclusiones de carácter teórico. Se preocupa más por el perfeccionamiento que por aumentar los conocimientos. Es una investigación aplicada, orientada a decisiones y de carácter ideográfico. En la investigación-acción, el investigador ayuda a los educadores a resolver problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. Esta investigación implica a todo el centro educativo. No se preocupa por la generalización de los resultados, tiene un sentido dinámico donde las hipótesis se convierten en las metas a alcanzar. También está según la naturaleza de los datos, que dentro de esta se encuentra la metodología cuantitativa. Su concepción de la realidad social coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa cuyo objetivo está en conseguir leyes generales referidas al grupo. Algunos ejemplos son los métodos experimentales, las correlaciones, encuestas, etc. Y la metodología cualitativa. Su concepción de la realidad social entra en la perspectiva humanística. Como ya lo mencioné anteriormente, es una investigación interpretativa referida al individuo, a lo particular. Algunos ejemplos son la etnografía, la entrevista en profundidad, estudios de casos, relatos de vida, biografías, etc. Según la concepción del fenómeno educativo, está la investigación nomotética. Es un enfoque metodológico basado en la regularidad y repetibilidad de los hechos. La investigación ideográfica enfatiza lo particular e individual. Es un estudio individual de los fenómenos basándose en su unicidad e irrepetibilidad. Según la orientación, está la investigación orientada a conclusiones. Tiene el objetivo de superar la distinción entre la investigación fundamental y la investigación aplicada. La investigación orientada a decisiones se enfoca en la solución de problemas concretos. Algunos autores la denominan investigación orientada a la política. También está la investigación histórica. Bueno,
aquí según la dimensión cronológica se encuentra la investigación histórica. Esta describe fenómenos que ocurrieron en el pasado. La investigación descriptiva describe los fenómenos tal cual aparecen en la actualidad. Y la investigación experimental, que predice lo que ocurriría si se introdujera algunas modificaciones en las condiciones actuales. Según el objetivo, están los métodos descriptivos, que su objetivo es describir un fenómeno. La observación es su elemento básico. Están los métodos explicativos. Su objetivo es explicar el fenómeno, es decir, llegar al conocimiento de este. Están también los métodos experimentales, que su objetivo es controlar el fenómeno usando diseños experimentales y la metodología cuantitativa. Y por último están los métodos predictivos, como lo dice su nombre, ¿no? Su objetivo está en predecir los fenómenos mediante la metodología cuantitativa y técnicas como la regresión múltiple o el análisis causal. Según las fuentes, se encuentra la investigación bibliográfica. Los estudios bibliométricos consisten en analizar las tendencias observadas en las publicaciones mediante la categorización y reencuentro de artículos y libros. La investigación metodológica es una indagación sobre aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección y análisis de datos, estadística, etc. La investigación empírica se basa en la observación y en la experimentación, además de que se puede complementar con otros métodos. Según el lugar, se encuentra la investigación de laboratorio, carece de los ambientes naturales. Es un tipo de investigación experimental que utiliza el razonamiento hipotético deductivo y utiliza metodología cuantitativa. También está la investigación de campo. El objetivo de esta investigación está en conseguir una situación lo más real posible y utiliza la metodología cualitativa frecuentemente. Según la temporalización, están los métodos transversales. Aquí se hacen cortes estratificados de tal forma que la investigación se pueda realizar en un periodo de tiempo corto. En cambio, los métodos longitudinales se sigue la misma investigación, pero durante largos periodos de tiempo. Y por último está según el número de individuos. Se encuentran los estudios de grupos. Aquí la aplicación de la estadística es una de las características esenciales. Se basa sobre muestras grandes que son seleccionadas por algún método de muestreo. Siguen una metodología cuantitativa. Y los estudios de sujeto único analizan, como lo dice su nombre, solo a un individuo y suelen seguir una metodología cualitativa. Por tanto, se podría decir que no hay aplicación de estadística. Buen día, a mí David Silva me toca exponer lo que es la metodología de recogida de datos en la lectura que es de Rafael Vizquerra. Tenemos lo que son primero la técnica de recogida de información. Vamos a entender como técnicas a los medios técnicos que se utilizan para registrar las observaciones o facilitar el tratamiento experimental. Y tenemos estas 4 técnicas que son bastante conocidas y son las más usadas en el ámbito psicológico y escolar. Por un lado va a estar lo que es el test, que va a ser procedimientos o métodos que evalúan la presencia de un factor o fenómeno que comprende un conjunto de ítems, preguntas, estímulos o tareas que se puntúan de forma estandarizada y se utilizan para examinar y posiblemente evaluar las diferencias individuales en aptitudes, habilidades, competencias, disposiciones, actitudes o emociones. El test
va a ser un concepto cuya denominación se va a atribuir a Cattell desde 1890 y se puede considerar como un sinónimo de prueba. Son demasiado importantes los test porque van a ser estos y las pruebas objetivas que sean consideradas tal vez los instrumentos de medición que emiten una máxima precisión. Por otro lado, vamos a tener lo que son los cuestionarios y que se definen como conjunto más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran relevantes para el rasgo, característica o variables que son objeto de estudio. También tenemos lo que es la entrevista, que tiene una definición bastante sencilla, pues será un diálogo intencional orientado hacia unos objetivos. Y por último vamos a tener la observación, que se puede definir como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. La observación va a ser de igual manera bastante importante porque es considerada como la base de la recogida de datos en la investigación científica. Puede tener diferentes sentidos fundamentales, pero se consideran la técnica de recogida de datos dentro del proceso de investigación y un método de investigación propiamente dicho. Ya sea en la investigación que se está esperando hacer, que se está haciendo, debe de llevar un informe y dentro del informe debe de quedar claro de qué técnicas, instrumentos o aparatos se han utilizado, cuando sean desconocidos o de su uso poco frecuente. Se dará una descripción detallada de los mismos. Ahora, una vez que ya tenemos lo que son las técnicas, vamos a ver lo que es la medición y evaluación. ¿Qué es medir o qué es la medición? Nos comenta la lectura que medir consiste en asignar números a objetos o hechos de acuerdo con más reglas o normas. ¿Por qué va a ser importante esto? ¿Por qué es importante medir? Porque si las variables no han sido bien medidas, la investigación va a carecer de valor. Ok, entonces tenemos algo que nos dijo Thorndike en 1914, un exponente psicólogo bastante conocido en nuestro ámbito, ¿no? En el cual dice, si una cosa existe, existe en alguna cantidad, si existe en alguna cantidad, puede medirse. Pero el medir, ¿no? Algo que realmente no se puede observar como tal y separar, categorizar, se va a convertir en algo tedioso y se va a convertir en algo fuerte, ¿no? Entonces, en la práctica lo que se hace es medir variables latentes o no observables por medio de indicadores. Un indicador es un instrumento que pone de manifiesto alguna característica no observable directamente. Por lo tanto, los tests y las pruebas objetivas serán contadas como indicadores. Entonces tenemos que la medición objetiva depende de los instrumentos de medida, los cuales funcionan independientemente de los objetos medidos. Y esta forma de medir, esta forma de acercarnos a esta parte del conocimiento nos va a dar muchas ventajas, pero también existen dificultades al observar muchas variables directamente. Tal cosa, muchos instrumentos en educación no son totalmente satisfactorios, ¿no? Ha provocado en sí duras críticas a la medición psicopedagógica. Entonces nos regresamos a lo que es H. Poncare,
Henry Poincaré y Galileo Galilei, ¿no? Nos comentaron hace tiempo que lo que no se mide no puede ser objeto de ciencia. Y por lo tanto, medir lo medible e intentar hacer medible lo que aún no lo es, ¿no? Entonces son como dos cosas, dos transposiciones, y hay que ver cómo se manejan esas formas. Una vez que ya tenemos entendido cuáles son las características de los instrumentos, cuál es la forma de pensar y todo, debemos de tener en cuenta que existen diferentes tipos de validez para la persona. Una validez de constructo, una validez de criterio, una validez instructiva, una validez aparente y una validez de contenido. Y entonces tenemos lo que es la validez de constructo. Va a reflejar los principios de una teoría válida sobre el tópico que se pretende medir. Cuanto mejor se pretende el constructo que se pretende medir, mejor se podrán construir pruebas adecuadas, ¿no? La validez de contenido va a determinar el grado en que los ítems son una muestra representativa de todo el contenido a medir. Es propia de los test de rendimiento. Debe asegurarse a priori mediante una cuidadosa planificación en la elaboración de la prueba. Va a estar lo que es la validez de criterio, la cual va a ser una correlación entre el test y otras pruebas que se supone miden lo mismo. A estas otras pruebas se les denomina criterio. Presentan dos posibilidades: validez concurrente, el criterio se mide al mismo tiempo que se aplica el test, o la validez predictiva. El criterio se mide mucho tiempo después de la aplicación del test. Esta última se considera como la auténtica validez, ya que permite predecir una realización futura. Y por última parte va a estar lo que es la validez aparente, la cual va a ser el grado según el cual una medida parece medir lo que pretende medir. Y la validez instructiva es la congruencia entre evaluación y proceso de instrucción. Es decir, un instrumento tiene validez instructiva cuando se evalúa lo que realmente se ha enseñado. Y se debe de recordar que la validez va a denominarse como el grado en que mide lo que pretende medir un test. En este caso, para proporcionar un procedimiento, un ejemplo de cómo podemos encontrar la validez en un estudio, va a ser con la ayuda de la matriz multirrasgo multimétodo. Esta va a tener una base, ¿no? En la cual permite asignar dos tipos de validez, una convergente y una discriminante. Este procedimiento va a ser para investigar la validez de constructo, ¿no? Y se va a dar gracias al efecto método, el cual se refiere a la que las puntuaciones reflejan no solo lo que se pretende medir, sino también el efecto del método de medida. Otra característica que se va a tener en los instrumentos va a ser la fiabilidad, y esta se refiere al grupo de consistencias de instrumentos de medida. Va a haber, existen varios métodos para hallar el coeficiente de fiabilidad, y los más comunes van a ser estos cuatro. El test-retest lo que va a consistir es de que se administra la misma prueba dos veces a los mismos sujetos con un intervalo de tiempo entre las aplicaciones. La correlación entre ambas aplicaciones es una estimación del coeficiente de fiabilidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se
calcula el test normal y el retest, y después se hace la operación de fiabilidad. Tenemos también lo que son las formas paralelas. Algunas pruebas tienen dos o más formas equivalentes. La correlación entre ambas ofrece un índice de la fiabilidad, ¿no? Y tenemos la parte de dos mitades. Una vez que se ha aplicado el test, se divide en dos mitades, generalmente ítems, para pares e impares, siendo la correlación entre ellas el coeficiente de fiabilidad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo están los ítems y se dividen. Y vemos la confiabilidad. Y por último tenemos lo que es la consistencia interna, que es un análisis estadístico utilizando la alfa de Cronbach o las fórmulas de Coder-Richardson. Y aquí podemos ver cómo es que se usa el alfa de Cronbach y los de fiabilidad, y si es aceptable, buena o llegar a ser mala por otra parte. Otras características que se va a tener en los instrumentos va a ser un error de medida, el cual va a ser la desviación típica de la distribución teórica de todas las puntuaciones para un sujeto si fuera posible aplicarle el test muchas veces, ¿no? Este error de medida se va a sacar, se va a relacionar con el coeficiente de fiabilidad. A una alta fiabilidad producirá desviaciones típicas muy bajas y viceversa, ¿no? Y también se va a representar con una fórmula. Por otra parte, va a estar el fenómeno de generalizabilidad, el cual pretende caracterizar una medida de acuerdos con las posibles fuentes de error para mejorar el diseño de medición, y va a permitir al investigador analizar las fuentes de error de medida. De esa forma puede aumentar el número de observaciones hasta conseguir un error promedio. Una vez teniendo las partes de las características de los instrumentos, tenemos y nos regresamos a los test para describir qué tipos de test existen, en los cuales no serán completamente descritos en esta parte porque forma parte de otra lectura en donde se describe. En esta parte solamente se comentarán cuáles son los más conocidos y las baterías que se llegan a conocer. Por ejemplo, tenemos en este caso el test de rendimiento académico. En el rendimiento académico se va a tener como ejemplo de baterías generales en inglés el California Achievement Test, el Comprehensive Test of Basic Skills, Iowa Test of Basic Skills, el Metropolitan Achievement Test, el Sequential Test of Educational Progress, ¿no? Y también pueden existir test específicos para cada materia. Entre estos, los test de lectura han ocupado un lugar preferente. En nuestro país han elaborado pruebas de rendimiento académico autores como García Oz, Fernández Huerta, García Yegüe, Bartolomé Vizquerra, Cabrera, Mateo Rodríguez y muchos otros. También están los test de aptitudes diferenciales, ¿no? Entre las aptitudes diferenciadas incluidas en los test están el factor verbal, la comprensión, la fluidez, el razonamiento, lo que también va a ser el factor numérico, razonamiento abstracto, factor espacial, razonamiento mecánico, rapidez y precisión perceptiva, memoria y atención. Son ejemplos de test de aptitudes diferenciales: el DAT, el Differential Aptitude Test,
de Bennett, de Seashore y de Westman, el PMA de Thornton. También va a estar lo que es el test de inteligencia, los cuales son como los más conocidos, que es el WISC, el Wechsler Intelligence Scale for Children, el WISE, el Wechsler Adult Intelligence Scale, o el Stanford Binet, el Terman Merit, que son test bastante famosos en lo que es considerado como la psicología cognitiva o la psicopedagogía. Tendremos lo que son las aptitudes especiales, las cuales dentro de ellas se pueden incluir habilidades psicomotoras, destreza manual, destreza digital, ritmo, velocidad, coordinación motora, test visomotores, aptitudes mecánicas, administrativas, artísticas, musicales, pensativas, etc. Van a estar también lo que es los test de personalidad, ¿no? Aquí habrá algo complejo, porque pues la complejidad de la personalidad ha hecho que los distintos tests midan distintos factores, desde el temperamento, carácter, ajuste, la introversión, extroversión, autoconcepto, etc. ¿no? Van a ser ejemplos el MMPG, que es el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, o el EPI, que es el Einstein Personality Inventory, o el 16PF, 16 factores de personalidad, de Cattell. Por otro lado, tenemos los test proyectivos. Los cuales los ejemplos que tenemos son el test de asociaciones libres, de palabras de Kraepelin, el psicodiagnóstico de Rorschach, ¿no? En el cual vemos un ejemplo del Rorschach. El HI, el Holtzman-Ingenblucht Technique, el test de percepción temática de Murray, test de frustración, entre otros. Va a estar también los test de autoconcepto. El autoconcepto, el self-concept, puede definirse como el conjunto de cogniciones y sentimientos que cada uno tiene acerca de sí mismo. Son ejemplos de test de autoconcepto el Tennessee Self-Concept Scale, el Pierce Harris Children's Self-Concept Scale, o el Self-Concept as Learner Scale, etc. Va a estar los cuestionarios de intereses, los cuales los ejemplos van a ser el Strong Vocational Interest Blank, los inventarios de intereses profesionales de Cooder, Thornton, Lee Thorpe, etc. Y vamos a tener en las clases de test también lo que son las escalas de actitudes. Y existen escalas de actitudes elaboradas por distintos autores con propósitos diversos. Suelen utilizar escalas de Thornton, Likert o Goodman, escalas de diferencia semántico, etc. Las encuestas Gallup también son un ejemplo. Tenemos por parte los sociométricos, que en sí el sociograma fue introducido por Moreno, como sabemos, y existen muchas variedades en el test sociométrico. La más habitual suele ser la de administrar un breve cuestionario a un grupo de individuos que son al mismo tiempo electores y elegidos. El cuestionario contiene preguntas sobre sus preferencias y rechazos respecto a los otros sujetos de grupo. También se utiliza frecuentemente la mentalidad del adivina quién. Passun y Arruga, entre otros, exponen la metodología de los test sociométricos. Y vamos a tener lo que es el test de valores, ¿no? Por ejemplo, va a estar el cuestionario de valores de Scott, el Perception of Values Inventory, el test de reacción valorativa de García,
la escala de medida de interés, ¿no?, dominante en la cuestionaria de Allport. Y por último vamos a tener también el tipo de test que son de creatividad. Como ejemplos representativos de test de creatividad pueden citarse el test de pensamiento divergente de Guilford, el Torrent Test of Creative Thinking o el test de asociaciones remotas de Melnick. Y bueno, una vez que tenemos ya como los diferentes tipos de construcción de diferentes tipos de instrumentos de medida, es notable que nosotros también los podemos construir en ciertos momentos si ninguno de los instrumentos mencionados se llega a acoplar a la investigación. Nosotros también podemos crear uno, ¿no? Pero va a ser con diferentes pasos, ¿no? En los cuales tenemos el paso 1, formular los objetivos de la prueba. Definir la población a la que va destinada la prueba es bastante importante debido a que ahí se va a ver también la forma, el nivel del lenguaje, las competencias verbales que se pueden usar dentro del instrumento de medida. Se va a necesitar hacer un muestreo de preguntas a partir de una tabla de especificaciones. Una construcción de ítems, elaborar un banco de ítems, no se tendrá que hacer solamente unos cuantos ítems y son los que se deben de preguntar, ¿no? Sino que se debe hacer un completo banco de ítems y en el muestreo de preguntas se va a decidir cuáles son los que se deben de utilizar. Por lo tanto, también debe existir una prueba piloto sobre una muestra pequeña de sujetos. Una vez pasada ya esa prueba piloto, se va a ver un primer análisis de ítems y revisión de la prueba, si es que realmente puede medir lo que necesitamos medir. Va a ser una experimentación de la prueba sobre una muestra representativa de sujetos y por último otro análisis de datos donde se va a hacer el cálculo de la validez, fiabilidad, análisis de ítems y baremación. Por último, se debe de hacer una elaboración del manual de instrucciones, debido a que ese instrumento que se está creando lo van a necesitar en un futuro otros colegas más, o va a tener que ser reproducido por encuestadores. Por lo tanto, se debe de explicar cómo es que se debe de usar el instrumento. Dentro del protocolo de investigación se debe incluir los datos de identificación del sujeto, los ejemplos de ejercicios a realizar por el sujeto y los ítems a resolver. Son los datos que debe tener el protocolo del instrumento de medida. Ahora, el cuestionario de encuesta. Una vez que creamos un cuestionario, que creamos este instrumento de medida, y en específico el cuestionario, tenemos que tener ciertos puntos a considerar. El diseño debe de ser claro. Las encuestas van a ser instrumentos que nos apoyan personas por voluntad, por lo tanto debe de ser claro y debe de ser llamativo el diseño. Debe de permitir un trabajo uniforme realizado por distintos encuestadores. En la formulación de las preguntas hay que asegurar que los sujetos no falsearán sus respuestas para quedar bien. El cuestionario debe de ser interesante y debe de ayudar a la realización por parte del respondiente, animarlo a la cooperación. Debe contener con una formulación de los objetivos que se pretende cubrir. Debe contener una definición operativa completa de las variables de objeto de estudio. En los cuestionarios se debe de evitar preguntas tendenciosas que induzcan a una sola respuesta para que tengamos una mejor recepción de datos y no exista un sesgo. Se debe de evitar también las preguntas demasiado ocultas. Hay que recordar que por lo general los tecnicismos son para las personas que se está estudiando, y las demás personas a las cuales van a ser encuestadas no siempre van a estar familiarizadas con dichos tecnicismos. Se debe evitar las preguntas complejas, las preguntas negativas, las preguntas abiertas por la dificultad y preguntas irritantes. Van a existir dos tipos de preguntas:
unas preguntas de identificación del sujeto, las cuales van a ser el nombre, si es que se pide, si es que es necesario. Por lo general también hay encuestas que pueden ser anónimas, el sexo, la edad, etcétera. Y van a ser las preguntas de contenido, ¿no? Justamente las que ya van a presentar los ítems y van a ser las que necesitamos para saber medir los índices. Ahora, la presentación de estas preguntas van a ser de tres tipos. Van a ser abiertas o libres, cerradas o estructuradas y semicerradas. Las preguntas abiertas van a ser las preguntas que van a tener una respuesta no codificada. Las preguntas cerradas o estructuradas van a ser las que van a arrojar una respuesta codificada en una o dos elecciones, y las semicerradas puede estar de igual manera un sí, un no y el por qué. Dentro de las cerradas estructuradas va a ser la de elección y la de relleno. Van a ser las de elección y las de relleno. Las de elección van a ser, se elige una o varias de las alternativas presentadas, generalmente marcado un recuadro con una X. Y las de relleno son aquellas en que la encuesta debe de proporcionar una palabra concreta susceptible a ser fácilmente categorizada. Dentro de las preguntas cerradas estructuradas de elección van a existir lo que son las dicotómicas con tres alternativas o politómicas. Las dicotómicas, las respuestas van a ser de sí, sí o no, cierto o falso, etc. Con tres alternativas es de sí, no, no sé, por ejemplo. Y las politómicas, que son varias alternativas. Otra parte bastante importante va a ser la entrevista de investigación, es en la que es considerada como una conversación entre dos personas iniciada por el entrevistador con el propósito específico de obtener información relevante para la investigación. En dicha entrevista también lleva una metodología, y en la cual en la planificación de la entrevista se recomienda seguir los pasos siguientes: especificar las variables de objeto de estudio, decidir el formato de las preguntas y el modo de las respuestas, especificar si se trata de hechos, opiniones o actitudes. Existen diferentes modos de respuesta, como lo podemos ver aquí. Entonces, tenemos estos modos de respuesta. Vamos a tener el modo de respuesta de rellenar, el escalar, el ordenar o categorizar. Por lo tanto, el modo de respuesta de rellenar, el tipo de datos que nos va a arrojar va a ser nominal. Una de sus principales ventajas va a ser un menor sesgo, una mayor flexibilidad de respuesta, mientras que las principales desventajas va a ser una mayor dificultad en la puntuación. Los modos de respuesta escalar nos van a dar un tipo de información de intervalo. Va a ser fácil de puntuar, pero va a conllevar tiempo y además puede estar sesgada. Mientras que los modos de respuesta de ordenar, el tipo de datos que nos va a arrojar es ordinal, va a ser fácil de puntuar y va a forzar a la discriminación. Pero una de sus principales desventajas es la dificultad de completar. Por último va a estar el modo de respuesta de categorizar. Este tipo de dato va a ser nominal, puede ser intervalo en el total. Es fácil de puntuar, fácil de responder, pero su desventaja es proporciona menos datos y menos opciones. Ahora, las recomendaciones que nos dan al final para una parte de la entrevista
para la resolución de una entrevista, para la creación de una entrevista, es construir un protocolo de entrevista. No llegar completamente nada más a tener un diálogo y a ver qué es lo que sale, sino que se debe tener un protocolo, cómo se debe de ir guiando las respuestas y dependiendo de las respuestas, qué es lo que va a seguir. Se debe de escribir un manual de entrevistador. Como tal, se había mencionado, en los instrumentos que en ocasiones se pueden crear, necesita un protocolo, necesita un manual para que otras personas lo puedan usar de la misma forma y que sea entendible. Se debe de ordenar y presentar de manera correcta las preguntas, realizar una experiencia piloto, como se había mencionado, y de igual forma con las encuestas. Aquí en la entrevista también es recomendable hacer una experiencia piloto. En la realización no se debe de poner previamente las palabras en la boca del entrevistador. No es de contestar el cielo es azul, ¿sí? No, es preguntar de qué color es el cielo. El registro de las respuestas puede realizarse mediante resúmenes escritos a mano mientras el entrevistador está hablando, pero también puede registrarse por video o grabación. Esto se debe de recordar que va a estar acorde con un conocimiento informado porque entra del debate ético, ¿no? Entonces no puede haber un video o una grabación sin antes el previo aviso, sin la previa autorización debido a la ética. Y por último, se recomienda crear una categorización para la codificación de las respuestas abiertas. Como se había mencionado, las respuestas abiertas pueden soltar demasiada información, pero la codificación va a ser bastante difícil. Y ahora, la selección de los instrumentos. Son de las recomendaciones que se hace para una selección de instrumentos para una investigación son las siguientes. Se debe definir el rasgo subyacente al instrumento, definir operativamente las variables y buscar el instrumento que mejor se ajuste a esta definición. La validez va a ser importante, como ya se ha mencionado. El instrumento debe de servir para medir lo que pretende y no otra cosa. Por lo tal, el índice de validez concurrente debe ser de mayor a 0.40. Considerar también la validez aparente. La fiabilidad debe aproximarse a 0.90. Una muestra utilizada en la estandarización, considerar el tamaño de la muestra y su representatividad. También algo súper importantísimo es la economía, o sea, el tiempo de aplicación y corrección, la facilidad de aplicación, el coste del material y todo eso que en algún momento no se ve, se visualiza en la creación de un instrumento o en la de una entrevista, pero ya en la práctica es demasiado importante la economía porque nos va a permitir ver si nuestra investigación va a tener, o más bien cuáles van a ser los límites reales de nuestra investigación. Se nos recomienda información ofrecida, que la puntuación total y puntuaciones parciales por subtest, las formas paralelas, es una ventaja la existencia de distintas formas equivalentes de una misma prueba, y la información suplementaria, considerar toda la información suplementaria ofrecida por el constructo del instrumento. Y en este caso, por mi parte, José David Silva Ruiz, ha sido todo de la exposición de este equipo. Agradezco la atención. Bueno, a mí me toca exponer el tema de pruebas y escalas objetivas. El primer tema es la objetividad y métodos objetivos de observación. Para comenzar, necesitamos entender el primer concepto, que es objetividad. La objetividad es el acuerdo entre jueces expertos respecto a lo que se observa. Son aquellos donde cualquiera que sigan las reglas prescritas, ya que asignan a los mismos valores numéricos o a objetos y conjuntos de objetos como lo haría cualquier otra persona. El procedimiento objetivo es aquel en el que el acuerdo entre los observadores se encuentra en su nivel máximo. La variancia de los observadores
se encuentra en su nivel mínimo, lo cual quiere decir que la varianza de juicio, es decir, la varianza de vida, son las diferencias entre jueces en la asignación de valores numéricos a objetos que se aproxima a cero. El siguiente tema es pruebas y escalas. Les otorgaré las definiciones. Una prueba es un procedimiento sistemático en el que se presenta a los individuos un conjunto de estímulos construidos a los cuales responden. El otro concepto es una escala. Esta es un conjunto de símbolos o valores numéricos construidos de tal manera que los símbolos o valores numéricos puedan ser asignados por una regla a los individuos. Al igual que una prueba, una escala es un instrumento de medición. El siguiente tema es tipos de medidas objetivas. Las pruebas de inteligencia y de aptitud. En estas existen diferentes pruebas para controlar la inteligencia, como las pruebas de recopilación, que tienen diferentes tipos de reactivos, como lo son los verbales, los numéricos, los espaciales, entre otros. Por lo general, son altamente verbales y se correlaciona de forma sustancial con el rendimiento académico. Una aptitud es una habilidad potencial para el logro. Las pruebas de aptitud se emplean como variables de control. Una variable de control es aquella cuyo efecto sobre una variable dependiente quizá requiera anularse. Continuamos con las pruebas de rendimiento. Estas miden la eficiencia, la maestría y comprensión presente en áreas generales y específicas del conocimiento y se pueden clasificar en pruebas estandarizadas, que son grupos de pruebas ya publicadas, bastante confiables y casi siempre válidas, que se utilizan con propósitos comparativas. La otra serían las pruebas de construcción, que son realizadas por maestros para medir logros más específicos y limitados. Estas pueden dividirse en generales, que son baterías de pruebas que miden las áreas más importantes del rendimiento académico, y en pruebas de rendimiento especial, que son pruebas de materias individuales. Continuamos con las medidas de personalidad. La medición de rasgos de personalidad constituye el problema más complejo de la medición psicológica. La personalidad es la organización particular de los rasgos del individuo. Un rasgo es una característica de un individuo revelado a través de comportamientos. Y el principal problema en la medición de la personalidad es la validez. Existen dos modelos generales para la construcción y validación de medidas de personalidad. La medición a priori, en la que los modelos se construyen para reflejar las dimensiones de personalidad que se miden. El redactor de la escala reúne o redacta reactivos que miden de forma sostenible rasgos de personalidad. Esta se valida por medio del método de grupo conocido. Si la escala logra diferenciar con éxito a dos grupos, se considera que tiene validez. El método teórico o constructo enfatiza las relaciones de la variable medida con otras variables, las relaciones surgidas de la teoría que subyace a la investigación. En las escalas de personalidad no es suficiente con aceptar su validez, ya que se debe establecer validez de un constructo, su uso exitoso en la predicción de una gran variedad de relaciones teóricas. Continuamos con las escalas de actitud. Las actitudes son parte integral de la personalidad. Es una predisposición organizada a pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u objeto cognitivo. Tiene una referencia objetiva. Se tienen actitudes hacia algo de afuera. Un rasgo es una característica perdurable de un individuo. Un referente es una categoría, clase o conjunto de fenómenos. Tiene una referencia subjetiva.
Las escalas de actitud pueden ser de puntuación sumada. Un conjunto de reactivos de actitud que se suman son el universo de reactivos con igual valor de actitud. Permiten la expresión de la intensidad de la actitud. Como ventaja resalta una mayor varianza. También pueden ser de intervalos aparentemente iguales, que logran el importante propósito de escalar los reactivos de actitud, que difieren en su valor de escala. Estas escalas tienen menos reactivos. Otro tipo de escalas es la acumulativa o también llamada de Goodman. Consta de un conjunto de reactivos unidimensionales. Una escala unidimensional mide una sola variable. Se llama así debido a la relación acumulativa de los reactivos y las puntuaciones totales de los individuos. La escala de puntuación sumada se concentra en los participantes y sus ubicaciones dentro de la escala. La escala de intervalos aparentemente iguales se concentra en los reactivos y sus ubicaciones dentro de la escala. Las escalas acumulativas se concentran en la posibilidad de escalar de los conjuntos de reactivos y en la posición de los individuos de la escala. Las escalas de valores. Los valores son preferencias de tipo cultural hacia objetos, ideas, gente, instituciones y comportamientos. Estos valores expresan preferencias por formas de conducta y estados de existencia. Seguimos con los reactivos y escalas de orden de rango. Es una forma muy simple y útil de escala o reactivo. Una escala puede ordenarse por rango. Se le pide a los participantes que ordenen todos los reactivos de acuerdo a un criterio específico. La escala de los individuos pueden interrelacionar y analizar fácilmente. Los órdenes de rangos compuestos de los grupos de individuos también se correlacionan fácilmente. Los valores de esta escala de un conjunto de estímulos pueden calcularse utilizando uno de los métodos de orden de rango de escalación. Las escalas escapan parcialmente de la fijeza de respuesta y de la tendencia a mostrarse de acuerdo con los reactivos socialmente deseables. Tipos de escala y reactivos objetivos. Los reactivos que se usan más frecuentemente son los independientes y no independientes. La independencia significa que la respuesta no está relacionada con la respuesta a otro reactivo. En ellos, el sujeto responde a cada reactivo libremente. Esto quiere decir que los reactivos no están relacionados entre sí. Los reactivos no independientes obligan al sujeto a elegir un reactivo o alternativa que excluye la elección de otros reactivos o alternativas. Las escalas y reactivos se dividen en de acuerdo, en desacuerdo, de orden, de rango y de elección forzada. Estos reactivos de acuerdo y desacuerdo consiste en que la mayoría de las escalas de personalidad y de actitud utilizan estos reactivos. La calificación de los reactivos de acuerdo y desacuerdo llega a ser un problema debido a que no todos los reactivos reciben respuestas. Los datos producidos por sistemas de puntuación deben tener significados claramente interpretables en cierto sentido cuantitativo. Los reactivos y escalas de elección forzada. El sujeto debe elegir entre alternativas que en apariencia se perciben casi igualmente favorables. Las escalas de comparaciones de pares y de orden de rangos son de elección forzada. Se determinan los valores de discriminación y preferencia de los reactivos y se aparean aquellos reactivos que son aproximadamente iguales. Las técnicas de comparación de pares, como la determinación de valores, de escala de estímulos y la medición directa de variables, constituyen los métodos psicométricos más satisfactorios.
Seguimos con medidas ipsativas y normativas. Las medidas normativas son el tipo común de medidas obtenidas con pruebas y escalas. Se ven relativamente poco afectadas por otras medidas. Las sumas y las medidas son medidas normativas. Las medidas ipsativas se ven afectadas de manera sistemática por otras medidas. Los rangos son medidas ipsativas de igual forma. En los procedimientos ipsativos no se pueden aplicar los estadísticos usuales. Genera correlaciones negativas espurias entre reactivos. Y por último sería la elección y construcción de medidas objetivas. Primero, se debe determinar qué tipo de variable se va a medir. Se debe saber si la variable es una aptitud, un rendimiento, una personalidad, una actitud o algún otro tipo de variable. Se deben consultar libros que analicen medidas y pruebas. De igual forma, se deben consultar guías conocidas de burós, ya que se debe buscar en la literatura. Un instrumento pobremente construido llega a ocasionar más daño que beneficio, ya que puede conducir al investigador a conclusiones erróneas. La estadística en el análisis de datos. En los 70 se habla de una innovación en la investigación con la llegada de las calculadoras de bolsillo, pero al principio solo permiten hacer cálculos básicos, por lo tanto no se podían plantear análisis bastante extensos. Posteriormente, en los 80 se tiene una generalización en el uso de ordenadores iniciando en Estados Unidos, trayendo consigo los siguientes beneficios. El proceso mecánico del cálculo ya no es relevante, se plantean análisis que eran impensables, se reduce considerablemente el tiempo en el análisis de datos. Los paquetes de programas estadísticos consisten en colecciones de programas que facilitan el acceso a los recursos informáticos y tienen la función de ayudar al investigador en la fase de análisis de datos. Todo el tiempo se encuentran en constante cambio y actualización. Algunos de los más destacados son el SAS, SPSS-X y el BMDP. Los programas estadísticos más destacados en la lectura son el SPSS-X. La X hace referencia a una nueva versión corregida y aumentada. Y en el paquete BMDP tiene su origen en el BMDP Biomedical Computer Programs de 1961 y su última versión fue publicada en 1987. La estadística se puede definir o describir como la ciencia de la descripción y análisis de datos y a su vez se distingue en dos variantes, la estadística matemática y la aplicada. La estadística matemática se ocupa de los fundamentos teóricos de la estadística sin preocuparse de las aplicaciones prácticas que puedan derivarse, a diferencia de la aplicada, que ésta se ocupa de las aplicaciones de la estadística a las investigaciones de carácter empírico, puede abarcar desde representaciones gráficas hasta distribución de frecuencias. Gracias a esto surge el concepto de estadística informática, que se refiere a la estadística aplicada a la investigación empírica mediante los paquetes de programas estadísticos y se ocupa de la informatización de la estadística. Tiene dos variantes, la informática, la utilización y manejo de paquetes de programas estadísticos y consiste en conocer los paquetes existentes para esta estadística, y la interpretativa, que consiste en la interpretación de los resultados independientemente de los paquetes que se ocupen. Las fases de la estadística informática constan de 6. El primer paso es el proceso mecánico del cálculo de técnicas elementales. El segundo es la interpretación de listados de ordenador sobre los temas.
El tercero es la comprensión de las instrucciones de los paquetes. Esos 3 puntos no necesitan el uso de un ordenador. El cuarto punto, la ejecución de análisis por ordenador, ejecución de análisis complejos por ordenador. Y el último paso son los dominios de las utilidades de los paquetes. En estos últimos 3 puntos, como bien se señala, ya se necesita el uso de un ordenador para poder realizarlos. Para la aplicación de análisis cuantitativos se deben dominar 4 puntos importantes. El primero es la materia sustantiva de lo que se está investigando. El segundo es la metodología de investigación propia de su materia. El tercero son los métodos estadísticos adecuados para el análisis propuesto. Y el cuarto punto son los paquetes estadísticos más apropiados y su utilización de manera correcta. El metaanálisis. El metaanálisis consiste en analizar los resultados acumulados por investigaciones independientes utilizando procedimientos estadísticos. Para Gómez Benito, el metaanálisis describe y resume un conjunto de investigaciones que trata de una temática específica. Y para Glass es el análisis de los análisis. Los pasos en un metaanálisis son los siguientes. Primero, buscar y reunir investigaciones sobre el tema de estudio. Después, extraer los datos relevantes de esos estudios. Y finalmente, integrar los datos recogidos en un análisis global. Para acumular resultados a través de estudios, se sigue el siguiente proceso. Primero se localiza la bibliografía. Después, se selecciona el estadístico descriptivo más adecuado. Posteriormente, se calcula la media y desviación típica del estadístico. Después, a la media y a la varianza se le aplican las correcciones adecuadas para corregir el efecto del error. Y finalmente, se analizan los datos resultantes mediante procedimientos adecuados. Las fuentes de error. En las investigaciones hay 3 fuentes principales de error: el error muestral, el error de media y la variación de rango. El primero es un fenómeno aleatorio debido al método de muestreo dentro del metaanálisis. Se puede estimar el error muestral y corregirlo. Si es una muestra muy grande, entonces el promedio de las correlaciones se tendrá un error muestral pequeño. En el error de medición, referido a un individuo concreto, es un efecto al azar que puede ser determinado. Sin embargo, en la correlación, los efectos aleatorios del error de medida producen un efecto sistemático en el coeficiente de correlación, y una forma de atenuar este efecto es con el coeficiente de fiabilidad, que debe estar presente en el reporte de investigación. Finalmente aparece la variación de rango. Si existen grandes diferencias en el rango de las variables independientes y las diversas investigaciones del objeto de análisis, es necesario una correlación de los efectos de la variación del rango. Metodología cualitativa. Origen y desarrollo. La investigación cualitativa tiene sus orígenes en la antropología y pretende una comprensión holística no traducible a términos matemáticos, y pone el énfasis en la profundidad. Hasta el siglo XVIII no se habían prestado atención en describir y analizar la vida de los grupos sociales sin voz. Este grupo social es de los sirvientes, personas de clase baja, el proletariado, campesinos y la vida rural. Estos eran tratados con cierta incomprensión, poca seriedad e incluso eran menospreciados. Es hasta el siglo XIX cuando el interés en la vida del mundo de los pobres crece progresivamente, en especial la del mundo rural. La observación descriptiva, las entrevistas y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la misma historia.
Los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse hasta viajeros y escritores que van desde Heródoto a Marco Polo. En la concepción de Freud, las personas saben mucho más de lo que son capaces de expresar. El psicoanálisis es una forma de entrevista en profundidad para llevar al inconsciente, el cual constituye un fuerte conocimiento para interpretar aspectos no manifiestos de la mente. La teoría social alemana distinguía entre ciencias naturales y ciencias humanas, y argumenta que los métodos de las ciencias humanas deben ser hermenéuticos o interpretativos. La antropología es con la cual se presenta atención científica al estudio de estos grupos sociales y tribus desconocidos hasta entonces, y se empieza a denominar etnografía a una descripción monográfica de la gente etnoi. Los principales creadores de la ciencia antropológica deberían citar a Leroy, seguidores de Durkheim, quien contribuyó al esclarecimiento de las formas primitivas de la vida mental del hombre, con importantes aportaciones a la etnología en la corriente del funcionamiento. El empleo de métodos cualitativos se divulgó gracias a la Escuela de Chicago en 1910 y 1940. La investigación cualitativa tiene 10 características. La primera es que el investigador como instrumento de medida. El investigador es el instrumento de medida, ya que todos los datos son filtrados por el criterio de investigador y los resultados pueden ser subjetivos. El investigador debe adiestrarse en una disciplina personal, adoptando una subjetividad disciplinada, que requiere autoconciencia, examen riguroso, reflexión continua y análisis recreativo. La segunda es estudios intensivos en pequeña escala, y se trata de estudios en pequeña escala que solo representan a sí mismos, y se basan en la exploración intensiva de unos pocos casos, y a veces estudian casos muy especiales, como una erupción volcánica y el hundimiento del Titanic. La tercera es teorías e hipótesis, y esta no es solo probar teorías e hipótesis, es más bien un método de generar teorías e hipótesis. La cuarta es que no tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas operadamente ni suelen ser susceptibles de medición. La quinta es holística, la cual abarca el fenómeno en su conjunto. No se detiene en dividirlo en variables y en discutir entre ellas. La sexta es recursiva, y esta habla del diseño de investigación que es emergente y se va elaborando a medida que avanza la investigación. El problema inicial se va reformulando constantemente para confirmar que los datos recogidos contribuyen a la interpretación del fenómeno. La séptima es categorización, y para categorizar suelen preguntar frecuentemente qué es un ejemplo y van clasificando datos preguntándose a qué grupo pertenece esa categoría. La octava es análisis estadísticos, que en general no permite un análisis estadístico y a veces pueden hacer recuentos de frecuencias y categorizarse, pero solamente cuando se está muy seguro de lo que se cuenta. La séptima es serendipity, y se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto. La décima es emocionalmente satisfactoria. Es importante asegurarse de que están hablando de la voz ingente. Esta es democrática e incluso populista.
La observación occidental juega un papel importante en la ciencia. De esta forma se justifica el uso del término serendipity para referirse al descubrimiento de algo que no entraba en los objetivos de los investigadores. La investigación debe estar siempre alerta al descubrimiento fortuito de algo que no tiene previsto, por no entrar en los objetivos de investigación. También en muchos trabajos cualitativos se intenta un análisis profundo de finos detalles de comportamiento y su significado en la interacción social. Este trabajo de campo incluye participación intensiva a largo plazo con los sujetos, registro cuidadoso de lo que acontece, reflexión analítica a partir de los registros realizados y la documentación obtenida, descripción detallada utilizando procedimientos narrativos. La investigación cualitativa puede utilizar técnicas de recogida de datos como los estudios de casos, las entrevistas de profundidad, la observación participante y también fotografías, videos y grabaciones. Y con esto se pretende estudiar lo que la gente dice y hace en lugar de lo que dice que hace. La recogida y análisis de datos es un principio general que consiste en realizar una recogida de datos lo más intuitiva posible. El trabajo de campo puede considerarse como una especie de mística que por esencia no puede ser enseñado. La mejor preparación puede consistir en cursos de antropología y sociología que incluyan teorías de investigaciones y prácticas. Las teorías de recogida de datos pretenden una reconstrucción de la realidad. Otras técnicas son la observación participante y no participante, entrevistas estructuradas y no estructuradas, entrevistas en profundidad, declaraciones personales, historiales, comunicación no verbal, análisis de contenido, documentos personales, métodos interactivos y no interactivos. También la aplicación de medidas reactivas y no reactivas. En la metodología cualitativa, el análisis de recogidas de datos va paralelo a la recogida de los mismos. No se distinguen como fases distintas y hay un grupo de interacción permanente entre la observación e interpretación, datos recogidos y análisis. También entre las técnicas propiamente cualitativas del análisis se puede citar la triangulación, el análisis crítico, la reflexión personal, contrastar hipótesis rivales y comparar, obtener feedback de los informadores y replicar. Siempre que sea posible, conviene desarrollar un sistema elaborado de categorías para clasificar los datos cualitativos, preservando la complejidad esencial de los materiales de investigación. La observación participante. Malinowski es el creador de la antropología funcional y fue el primero en enfrentarse a las dificultades que encuentra un investigador de campo al tratar de entender un puente sobre la laguna cultural que se separa de su propia civilización occidental. De ahí surge la observación participante, y su principal objetivo consiste en lograr una interpretación de los datos que puede obtener. En la observación participante, el observador se dedica a las características que están observando. Y uno de los pasos a seguir son los siguientes. El primero es formular una definición
grosso modo del fenómeno objeto de estudio. La segunda es formular una explicación hipotética del fenómeno. La tercera es estudiar un caso a la luz de la hipótesis, con el objetivo de determinar si esta hipótesis se ajusta o no a los datos. La cuarta es que si no se ajusta, se reformula la hipótesis o se redefine el fenómeno, y como consecuencia el caso estudiado queda excluido. La quinta es que después de examinar un reducido número de casos, se puede lograr cierta certeza en la práctica, y el descubrimiento de casos negativos refiere la explicación provisional y requiere una nueva reformulación. La sexta es que este procedimiento de examinar casos, redefinir el fenómeno y reformular la hipótesis se continúa hasta que se establece una relación universal. Cada nuevo caso negativo requiere siempre una nueva redefinición del fenómeno o una reformulación de hipótesis. La observación participante presenta, entre otras, las siguientes desventajas. La primera es particularmente adecuada cuando se trata de estudiar el comportamiento no verbal. La segunda es que puesto los estudios observacionales requieren bastante tiempo y el investigador puede desarrollar una relación más íntima e informal con los sujetos que está observando. La tercera es que los estudios observacionales son menos reactivos que los experimentales y suele haber menos sesgo entre el comportamiento real y los datos recogidos. Entre las críticas a la observación participante destacan los datos que son subjetivos y pueden estar sesgados. Muchas veces se trata de simples impresiones que son indiscutibles y carecen medidas cuantificables. La justificación de este procedimiento se basa en que el campo de investigación está constituido por personas y esencialmente significativo. No se trata de moléculas, átomos y electrones. Triangulación. En la triangulación de datos se recogen datos de diversas fuentes para su contraste, incluyendo diversidad temporal, que se recogen datos en distintos momentos para comprobar si los resultados son constantes. Espacial. Se contrastan datos recogidos de distintas partes para comprobar las coincidencias. Personal. Se utilizan distintos sujetos o grupos para contrastar los resultados. En la triangulación de investigadores, se utilizan distintos observadores para comprobar de todos ellos registran lo mismo. Diversos investigadores contrastan sus resultados respectivos sobre el mismo tema. En la triangulación teórica se trabaja sobre teorías alternativas, incluso contrapropuestas, y más sobre un único punto de vista. De esta forma se pretende tener una interpretación más comprensiva del fenómeno. En la triangulación metodológica se aplican distintos métodos y se contrastan los resultados para analizar las coincidencias y divergencias. En la triangulación múltiple se combinan varios tipos de triangulación de datos, observadores, teorías metodológicas y consiste en utilizar más de un nivel de análisis. Investigación naturalista. Este paradigma se sitúa en oposición al racionalista y una de las características es la referencia por métodos cualitativos. El investigador es el principal instrumento perdiendo fiabilidad
y objetividad con el fin de ganar mayor flexibilidad de la oportunidad de construir sobre el conocimiento tácito. Se necesitan teorías que toquen la tierra, consideración de que se mueve en la naturaleza de realidades múltiples, la interacción del investigador con las personas investigadas modifica tanto a los sujetos como al investigador. El diseño de investigación es abierto, emergente, evoluciona y desarrolla en cascada y nunca está completo hasta que la investigación termina arbitrariamente. Y por último, se trata de investigaciones de campo. La observación naturalista es el intento de observar el comportamiento de los organismos en su estado natural y en donde el investigador trata de inferir lo menos posible con el comportamiento del sujeto. Investigación etnográfica. Es un tipo de investigación descriptiva de trabajo de campo realizada por antropólogos culturales o sociólogos cualitativos. Esta consiste en una comprensión de lo que sucede y para esto el investigador pasa mucho tiempo en el lugar de estudio. Se trata de ver el punto de vista del sujeto, qué significado dan los sujetos a los hechos. No se parte de una hipótesis previa. Los etnógrafos intentan describir sistemáticamente las características de variables y fenómenos, de generar categorías conceptuales, de descubrir y validar asociaciones entre fenómenos, comparando constructos y postulados generados desde un fenómeno estudiado en un área concreta de los estudiados en otras de las áreas o situaciones. Estas investigaciones tienen una generalización muy limitada. Esta investigación es inductiva, subjetiva, generativa y constructiva. En esta los antropólogos no solo examinan las estructuras y organizaciones sociales latentes, sino que también estudian los sistemas conceptuales tácitos. Suelen ser característicos de los antropólogos y su preferencia por trabajar solos de tal forma que llega a considerar como imposible los trabajos antropológicos por equipo. Hasta la fecha todavía se dispone de muy pocos estudios sobre la vida de los estudiantes fuera del marco escolar, en relación con la vida de la clase. Interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es la unidad de estudio que se basa en el análisis de la vida cotidiana. Para Brunner, el interaccionismo simbólico presenta tres premisas. La primera es que los seres humanos actúan respecto de las cosas e incluso respecto de las otras personas, sobre el agua, los significados que tienen para ellas. La segunda es la atribución de significados a los objetos mediante símbolos, y ese es un proceso social continuo. La tercera son los factores sociales que asignan significados a situaciones, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso interpretativo. Las personas están constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan a través de situaciones diferentes. Personas diferentes hacen cosas distintas en función de sus experiencias personales previas y según los diferentes significados sociales que han aprendido. Las personas están constantemente interpretando y determinan la acción y no las normas, los valores, roles o metas.
Informe de investigación cualitativa. Uno de los problemas con los que se encuentra el investigador cualitativa es al momento de redactar el informe, ya que puede tener muchos datos recogidos y que tenga muchas ideas, pero no está muy seguro de cómo va a expresarlas. Por esto se ve obligado a redactar varias veces el informe hasta dar con una versión satisfactoria. Para Erikson hay 9 elementos en un informe. El primero son las afirmaciones empíricas. El segundo son viñetas narrativas analíticas. Las terceras, citas textuales de las notas de campo. Cuarta, citas textuales de las entrevistas. Quinta, informes de datos sinópticos, mapas y tablas de frecuencias, así como también figuras. La quinta, comentarios interpretativos enmarcando descripciones particulares. Séptima, comentarios interpretativos enmarcando descripciones generales. Octava, discusiones teóricas. Y por último, el informe de la historia natural de investigación del estudio. En un informe de investigación hay afirmaciones empíricas, como por ejemplo, en la clase hay 2 grupos de alumnos, los buenos lectores y los malos lectores. Otro ejemplo es que generalmente los buenos lectores reciben instrucciones que ponen el énfasis en habilidades de ordenar superior, mientras que los malos lectores reciben instrucciones que ponen el énfasis en las habilidades de ordenar inferior. La número 3 es que entre los malos lectores hay 2 subgrupos, los que se esfuerzan en intentarlo y los que ni siquiera lo intentan. Una ilustración narrativa analítica es una representación vivida de un acontecimiento de la vida cotidiana y se trata de dar la sensación al lector de que realmente está allí. Erikson señala que en la investigación aplicada un único informe en la forma de monografía etnográfica está probablemente obsoleto, y estos son más apropiados a múltiples informes de extensión diversa y cada uno diseñado para intereses específicos y destinatarios concretos. Taylor y Frogdan ofrecen las siguientes sugerencias para que al momento de redactar el informe no haya tanto problema. La primera es que antes de comenzar bosqueje sus ideas en un papel. La número 2 es que decida a qué público quiere llegar y con esto va a adaptar el estilo y el contenido a esta decisión. La número 3 es que los lectores deben saber hacia dónde apunta. La 4 es que sea conciso y directo, que no sea de dar vueltas a lo que quiere expresar. El número 5 es que sustente el escrito con ejemplos específicos y que los ejemplos sean claros para que no cueste trabajo entenderlos. La 6 menciona que ante el bloqueo del escritor escriba cualquier cosa para que no se le vaya la idea y en algún momento llegue. La 7 es que haga colegas o amigos que lean y estos puedan comentar su escrito. Tradicionalmente se ha recomendado presentar los trabajos científicos redactados en una despersonalizada tercera persona singular o primera del plural. Muchas veces el investigador en la investigación cualitativa es el instrumento y este se define como participante. Bueno, ahora pasamos a la investigación-acción. Bueno, básicamente la investigación-acción va a poder pretender resolver un problema real y concreto, en donde este va a tener estrategias de acción, en donde van a poder ser
implementadas y más tarde poder ser sometidas hacia una observación, una reflexión y hacia un cambio. El objetivo de dicha investigación va a poder consistir en poder mejorar la práctica educativa en un lugar determinado. Bueno, para Cohen y Mannion este tipo de investigación es adecuada siempre y cuando esto se requiera hacia un conocimiento específico para un problema en específico, en una situación en específica, ya que nos dice que se va a tratar de un proceso planificado en donde va a entrar la observación, una reflexión y una evaluación de un carácter cíclico. Es decir, que un carácter cíclico se va hacia un proceso recursivo de una espiral pues dialéctica que nos menciona que va a ser entre la acción y la reflexión, de manera en que ambos se van a ir alternando e integrándose y por último se van a ir complementando entre sí. Y pues dicho propósito del carácter cíclico va a poder ser que puedan intervenir en su práctica educativa para poder mejorarla o modificarla hacia una innovación pues educativa. Los orígenes de la investigación-acción nos vamos a centrar en Lewin, quien describió pues dicho proceso como una contribución al cambio social de carácter participativo e impulso democrático. Pues dos de sus ideas cruciales fueron la decisión de un grupo y compromiso de mejora. Lo describió a esta investigación como un proceso en peldaños de espiral en los que cada uno se puede y se compone de una planificación, de una acción y una evaluación de resultado hacia la acción. Bueno, para Corsi la investigación-acción es el proceso en el que los prácticos pues van a intentar estudiar sus problemas científicamente en orden a guiar, corregir y evaluar sus decisiones y acciones. Pues se dice que esta investigación-acción surge alrededor de los años 50 en Estados Unidos, pero que sin embargo va a haber una pérdida de interés por este tema a partir de esa década, y después de que pasa esta década, a partir de los años 70, es cuando esta investigación-acción resurge como un nuevo impulso. Pues se dice que entre las raíces filosóficas de la investigación-acción está la hermenéutica. Pues la hermenéutica en estos orígenes era el arte de la interpretación de textos, pasando progresivamente en su concepto actual de la interpretación de los lenguajes, la cultura y la historia. Pues aquí se va a decir que pues su objetivo de esta investigación es poder comprender qué es lo que hay dentro del medio escolar, cómo es que actúan los niños, los padres y los profesores dentro del medio en el que se encuentran, o sea, su medio educativo. Cómo es que estos tienen su lenguaje, la cultura y su historia dentro de la escuela, puesto que siempre va a haber una cultura en la escuela, siempre vamos a tener un lenguaje y una historia detrás de esta. Pues también se dice que una de su objetividad se va a definir como el resultado de una intersubjetividad y una subjetividad de ellos mismos. En cuanto a la investigación, acción y el existencialismo, es que van a compartir la importancia
de la libertad del ser humano, así como la exigencia de dar sentido a la existencia. Puesto que tanto para un grupo de personas se va a poder comprometer a este tipo de investigación como el investigador profesional. Puesto para Biddle y Anderson van a poder señalar la investigación-acción como que se pueden contemplar como una existencia lógica del concepto marxista de praxis. Puesto que la praxis es más que una práctica, es una relación entre la teoría y la práctica en la cual la reflexión pues de esta va a poder formar parte de la misma práctica. Y vamos a pasar a la investigación-acción en que se ha visto potenciada desde los prácticos de la educación al que ésta pueda tratar como una investigación pedagógica y no solo se traducía como una mejora a la práctica escolar. Para Stillhouse, este tipo de investigación va a tener múltiples aplicaciones y derivaciones, no solo en la que se pueda contribuir a la práctica, sino también en una teoría. Nos dice que las estrategias para negociar el currículum, según los alumnos que son invitados por los profesores a poder reflexionar sobre lo que ya saben de un tema, poder decidir qué les gustaría saber sobre el mismo, poder considerar de qué forma pueden averiguarlo, poner en práctica dichos planes para averiguar más cosas y por último evaluar el texto de su investigación mediante una reflexión sobre lo aprendido en comparación con sus propósitos y metas iniciales. Y por último está que la investigación-acción puede desglosarse en los siguientes pasos. Número 1, planteamiento del problema. Aquí vamos a poder identificar, evaluar y especificar sobre un problema concreto en una clase o un grupo educativo. Organización, discusión preliminar y tener una negociación entre las partes implicadas. Aquí pueden entrar los profesores, investigadores, alumnos, para que puedan llegar a una propuesta pues provisional. Está la revisión de la lectura, un modelo en el cual se puede contribuir a un modelo para representar al sistema en el que se está estudiando. También una formulación de hipótesis, ya que dichas hipótesis deben entenderse como proposiciones de estrategias y de acción para poder ordenar a solucionar el problema. También tener un procedimiento en el cual aquí pueden entrar muestras, materiales, métodos y recursos. La comprobación de los modelos, en el cual el funcionamiento del modelo y las soluciones van a poder ser derivadas de él. Y por último, la evaluación continua, del cual aquí va a entrar una marca en el proceso que siempre se va a poder realizar a partir de la experiencia y reajustada a sus procedimientos. También la realización de un proyecto y la interpretación de datos y por último cerramos con las conclusiones. Planteamiento de la investigación. Es esencial que al inicio de una investigación se reflexione y planee el enfoque teórico a seguir. Este sirve de marco referencial para problematizar el problema a estudiar y responder a las preguntas: ¿qué voy a hacer y cómo lo haré? ¿Qué voy a hacer? Se requieren plantear aspectos como cuál es el objetivo, a dónde se quiere llegar
y qué se planea investigar. Se encuentra esencial que es necesario identificar un tema y los problemas importantes que se desprenden. En el cómo lo haré, depende del enfoque que se elija, ya que el enfoque teórico es una forma específica y sistemática del pensamiento. Desde el punto de vista cualitativo, el diseño o planteamiento es concebido como una propuesta inicial y mediante el acercamiento al objetivo pueden surgir modificaciones que permitan alcanzar el objetivo. Al contrario que la investigación cuantitativa, siempre se sigue el método de propuesta inicial. Bayes propone un diseño conjunto de dos propuestas. En primer lugar tenemos la formulación de problemas, decisiones muestrales como segundo lugar y en tercero selección de estrategias. En el número 1 es necesario tener un interrogante y definir el problema a investigar. ¿Cómo podemos encontrar un problema investigable? Pues podemos interesarnos en colaborar con otros investigadores, leer materiales y la experiencia personal nos puede apoyar mucho. Lo podemos concretar para que sea manejable planteando preguntas que ayuden a decidir qué aspectos del problema se tomarán en cuenta. En la elección de casos se aborda la selección de contextos, participantes y fechas. La selección del contexto debe ser relevante al problema como escuelas, hospitales y comunidades. Se seleccionan características que se consideran importantes como personas y grupos y especificar periodos o acontecimientos de interés. En el número 3 están las estrategias de obtención de análisis. Estas técnicas y estrategias parten del propósito del estudio y preguntas de investigación. Marshall y Roseman tienen el número 1 información de archivo, historia, estudio de casos, estudio de campo y etnografía. Delgado y Gutiérrez tienen observación, análisis de contexto, entrevista psicológica, historias de vida, grupos de difusión y grupos familiares. Por último, Bayes tiene técnicas de observación, técnicas de conversación, grupos de discusión y entrevistas. El reporte. Al concluir una investigación, es necesario hacer un reporte sobre lo que se hizo y lo que se encontró. El reporte refleja el proceso que llevó a cabo el investigador al interactuar en la comunidad estudiada y los cambios que experimentó. Escribir desde la propia experiencia puede contribuir a fortalecer a la comunidad de investigadores, ya que los reportes reflejan vivencias, honestidad y compromiso. El reporte involucra 4 aspectos. El primero es el contexto, que comprende los antecedentes históricos, el marco geográfico, el conjunto demográfico y el ambiente social del grupo observado. El contexto va a exponer el modo de vida del grupo. Los ámbitos de interés. Esta fase del informe destaca en uno o varios capítulos los diferentes ámbitos o dominios de interés descubiertos a lo largo del trabajo de campo. Aquí se utiliza la descripción particular y las citas textuales. Las viñetas narrativas son relatos breves que describen algún evento o ámbito de interés que se quiera analizar. Dichas viñetas dan sentido y transmiten este sentido a la escena general observada. Se trata del cuerpo del informe. Y la interpretación, a través de comentarios interpretativos del observador en la narración, se describen con detalle elementos más significativos observados. Antes de redactar un informe, Taylor y Bogdan, en 1992, hacen algunas sugerencias. La primera es considerar al público que va dirigido el reporte. Esto se toma en cuenta para saber qué información se va a incluir y cómo se va a presentar, así como el lenguaje que va a utilizarse. 2. Bosquejar las ideas, comenzando con las ideas generales y siguiendo con los puntos relevantes que ayuden a comprender los hallazgos. Se realiza una ruta crítica comenzando con las ideas generales, siguiendo con los puntos relevantes que ayudan a entender los hallazgos. 3. La adecuación al público. La redacción debe ser clara y precisa para facilitar el entendimiento de los resultados. El investigador puede mostrar sus propias reflexiones y experiencias que tuvo con respecto a lo que vivió con los participantes o en las situaciones en las que participó.
4. El informe debe legitimarse a sí mismo. El reporte reclama su propia autoridad con base en su explicación sobre el modo de recoger, discernir, sistematizar y controlar su propia información. 5. Utilizar ejemplos. Deben ser precisos. El fin de los ejemplos es aclarar las observaciones hechas. Así, los lectores pueden tener una idea clara de lo que se encontró. 6. Realizar un primer borrador. Siempre se recomienda escribir todo lo que se observó, sin omitir nada, aunque parezca poco importante. Mayor cantidad de información ayuda a recrear mejor todo lo que se encontró y se evita omitir información relevante. 7. Dejar reposar el escrito. Se recomienda dejar en reposo el escrito en un tiempo de días y luego volver a leerlo. Número 8. Pedirle a un colega que lea el reporte. Es buena táctica pedirle a los colegas que lean el escrito y hagan comentarios y sugerencias. Número 9. Incluir los comentarios y sugerencias. Se analizan dichos comentarios y dichas sugerencias y se integran al escrito final. 10. Escribir el informe final. Se hace la redacción final y se le da la forma al escrito con todos los datos. Número 11. Presentar el informe al público. Ya terminado el trabajo, se decide en dónde presentarlo. Se puede presentar en un congreso, en una conferencia o en una revista de divulgación científica. El propósito de toda investigación cualitativa es comprender y percatarse del significado que el investigador ha ido conformando a través de todas las fases de su trabajo. Esto se ve reflejado en el informe final, por lo que vamos a ver una guía básica del contenido que debe tener dicho reporte. La portada. La portada contiene el título de la investigación, que es la idea principal del estudio, en la cual se identifican las variables y su relación entre sí en un solo enunciado. Debe ser explicativo, sin palabras confusas o redundantes, y no debe exceder las 10 a 12 palabras. El nombre y afiliación del autor. En este se indica el nombre de pila y luego los apellidos. No se incluye el título o grado del autor. La afiliación institucional permite saber el lugar en donde se llevó a cabo la investigación. Por lo regular es una institución. Máximo se pueden incluir 2 afiliaciones y se anotan únicamente los nombres actuales de dichas instituciones. El titulillo. Sirve para identificar un artículo. Se trata de un título abreviado en la parte superior de cada página. Debe ser de máximo 50 caracteres, incluidos signos de puntuación, letras y espacio. Resumen del informe. No debe exceder las 120 palabras y debe indicar claramente los objetivos y propósitos del estudio, el método utilizado, los procedimientos básicos, resultados principales y conclusiones principales. Existen 4 tipos de resumen. El de informe empírico. Este describe el problema en una sola oración. Especifica el número de sujetos, edad, sexo, tipo de población y orden o especie. Se incluye el método experimental. Se indica el procedimiento para la recolección de datos, nombres completos de las pruebas empleadas y la forma de administración de cada una. El resumen de un artículo teórico. Este presenta el tema en una sola oración, especifica los objetivos, incluye la bibliografía usada y las conclusiones. El resumen de un artículo metodológico. Aquí se describe el método y sus características. Presenta el rango de aplicación y funcionamiento del método que se utilizó. El resumen de estudio de caso. Especifica las características importantes del sujeto y la organización del estudio. Usa el ejemplo del caso para describir la naturaleza y posible solución del problema. Incluye las preguntas de investigación y los fundamentos teóricos. La introducción. En la introducción se describe con claridad la naturaleza y el alcance del problema investigado. Se revisan las publicaciones pertinentes y se enuncia el propósito del estudio. Primero se plantea el problema. Se presenta el problema y la estrategia empleada para solucionarlo. Pueden emplearse preguntas como ¿cuál fue el problema abordado?, ¿cuál fue la relación entre las hipótesis, el diseño experimental y el problema?, y cuáles fueron las implicaciones teóricas del estudio y su conexión con trabajos previos.
todo en máximo 2 párrafos. B. Marco teórico. Se describen los antecedentes del estudio con la claridad y amplitud necesaria para que se comprenda mejor el problema analizado. Solo se incluye la literatura relevante, bien citada. Puede incluirse una conclusión, pero debe ser breve y debe fundamentar lo que se pretende realizar. Y el propósito del estudio. Se menciona el o los objetivos de la investigación, se definen las variables y se plantean las hipótesis. La descripción del método. Para empezar, el diseño. Aquí se menciona el diseño que se utilizó como observación. También se indica la razón por la que este método se utilizó y el propósito de utilizarlo. Los participantes. Esta información es indispensable para la evaluación de los resultados, generalización de los hallazgos. Si la muestra corresponde a humanos, se menciona cómo se seleccionaron y cómo se asignaron los grupos de investigación. Si no todos los sujetos participaron hasta el final, debe especificarse cuántos y las razones por las que no continuaron, además de especificar los acuerdos que se hicieron con dichos participantes. Los instrumentos. Aquí se describe el tipo de instrumentos o materiales que se utilizaron y cuál fue su utilidad. De no poder describirlo, puede utilizarse un dibujo o una fotografía. Y el procedimiento. Aquí se informa todo lo que se hizo y cómo se hizo. Se indican las instrucciones que se dieron, se especifican las manipulaciones llevadas a cabo. Las instrucciones deben estar resumidas y parafraseadas, sin embargo, la manipulación experimental debe estar completamente descrita. Los resultados. Aquí se realiza un resumen claro y sencillo de los datos obtenidos y el tratamiento estadístico que se les dio. Se describe brevemente dichos resultados, los más importantes, y se incluye los que no se esperaban. Se hace una presentación de datos para justificar las conclusiones y se presentan tablas, figuras y comentarios de dichas tablas. Discusión y conclusiones. Aquí se exponen los hallazgos y se relacionan con los objetivos propuestos, las interrogantes planteadas, las hipótesis formuladas y el conocimiento previo sobre el problema estudiado. Se analiza, interpreta y evalúan los resultados y se extraen inferencias de ellos. Referencias. Las referencias permiten a los lectores identificar las fuentes originales de conceptos, métodos y procedimientos provenientes de trabajos anteriores, apoyan las ideas y resultados presentados y orientan al lector a profundizar sobre el tema tratado. Todas las citas presentes en el manuscrito deben aparecer en la lista de referencias y todas deben aparecer citadas en el texto. Deben ordenarse alfabéticamente según el apellido del autor. En caso de que el autor se repita, se ordenan considerando la antigüedad de dicha publicación. Se agregan al final del documento y deben estar citadas según las normas APA. Las notas del autor. Es un espacio destinado a la divulgación del trabajo y proporciona un foro para que los autores hagan un reconocimiento a las contribuciones profesionales y al apoyo de colegas. Los apéndices. Si se incluye la descripción detallada de materiales que distraen la lectura del informe, pueden anexarse como suplementos o apéndices. Aquí se pueden agregar programas, cuestionarios o listados. La lista de tablas y figuras. Si se utilizó un gran número de tablas y figuras, pueden incluirse una lista de estas. Se emplea una numeración y un subtítulo en el texto.